550 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, contigo, María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, María Corina. Contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que un cambio tendremos. Con María Corina vamos juntos al encuentro de salvar a nuestra Venezuela del mal que le han hecho. María Corina, María Corina. Dios nos bendiga. Hoy 16 de julio de 2019, 720 días de aquel heroico 16 de julio del 2017 que tantos recuerdos nos trae. Muchos orgullos, muchos logros, pero también muchas decepciones. Y hay que asumirlas para a partir de esa experiencia y ese aprendizaje construir para lo que viene. Y lo que viene es la etapa más importante, difícil, peligrosa y determinante de la historia de nuestro país, del futuro de Venezuela. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción de nuestro programa, Catherine Manzano, Justo Navarro, Jennifer Ávila y María Alexandra Nogales. En el control, César González. Y como siempre, agradezco a Euler Guillén, ese gran cantautor y amigo, por regalarnos esta música tan hermosa que nos une cada día, cada martes. Recordemos que pueden comunicarse con nosotros por nuestras redes sociales, @RCR750, @MariaCorinaYa, @PrensaMCM y @20Venezuela. Estamos en contacto en estas horas, en estos minutos que vuelan en esta hora semanal y en un día tan especial como el día de hoy. Voy a estar conversando a lo largo del programa con personas que admiro mucho, que quiero mucho. Una de ellas, Teresa Albanes, que ya está aquí junto a nosotros en el estudio, que tuvo además, muchos no lo saben, un rol fundamental de promover e impulsar que efectivamente el 16 de julio tenga lugar. Y bueno, todos la conocemos por su larga trayectoria de servicio público y lucha ciudadana. También vamos a estar conversando con Perkin Rocha, que como todos sabemos es un gran jurista venezolano. También tuvo mucho que ver con apoyar ese ejercicio ciudadano el 16 de julio. Hoy día, junto con Teresa, forman parte del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, con quienes me honra luchar diariamente. Y vamos a interpretar qué significó ese mandato, qué legitimidad tiene de cara al momento que vivimos hoy y a lo que viene, que no es otra cosa que la lucha hasta la liberación de nuestro país. Y antes de desarrollar todas estas ideas con Perkins y Teresa, vamos a conversar unos minutos también con el expresidente Tuto Quiroga desde La Paz, está en Bolivia, porque él fue uno de esos 5 expresidentes, Teresa, que vino, que nos acompañó ese 16 de julio y que vio como en primera fila todo lo que ocurrió y que, hay que decirlo, se fue maravillado, impactado por el ejercicio ciudadano, pero también con profundas preocupaciones sobre las decisiones políticas que ese mismo día se adoptaron. Y antes de entrar en este tema, yo quisiera compartir contigo, Teresa, y con todos los venezolanos que nos escuchan en este momento, mis reflexiones sobre lo que tanto se ha discutido en estos días, sobre una posibilidad de elecciones, pero sin transición. Es decir, no es respetar
lo que fue ese mandato de primero el cese de la usurpación, después un gobierno de transición para poder hacer elecciones limpias y libres, sino hay quienes dicen, bueno, se podría alterar esa secuencia. ¿Se imaginan ese día? ¿Se imaginan ese día cuando salgamos a la calle a decidir nuestro destino? A elegir entre distintas opciones políticas por una que de verdad nos movilice, nos emocione, no por el menos malo, no, una que nos guste de verdad. Imagínate poder votar y depositar tu voto en una urna transparente y después volver o quedarte allí y ver cómo se cuentan tu voto y asegurarte que tu voto cuenta. Y que así, en esa elección, se está decidiendo el futuro de Venezuela por varias décadas. El ejercicio del voto masivo y entusiasta en esa elección presidencial libre, abierta, segura, confiable, es lo que nos dará estabilidad, lo que nos dará legitimidad para poder avanzar en unas reformas, en unas transformaciones muy profundas que son indispensables para impulsar a Venezuela a alcanzar y desplegar todo su potencial y su destino. Después de 20 años de robos, fraudes, atropellos, de la destrucción sistemática del ejercicio de la soberanía popular y la destrucción de la confianza en el voto, los venezolanos sabemos que este régimen no va a permitir una elección competitiva, porque ello significa no solo su salida del poder, sino también la derrota definitiva de la revolución en todo este hemisferio. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este punto de inflexión en nuestra historia? Ese día ansiado en el que no solo votemos, sino elijamos. Es evidente que ese ejercicio electoral implica 3 cosas como mínimo: que todos los venezolanos mayores de 18 años, estemos donde estemos, aquí o alrededor del mundo, podamos votar. Lo segundo, que la emisión de ese voto sea libre de todo tipo de obstáculo, de intimidación o de coerción. Y, en tercer lugar, obviamente, que cada elector represente uno y solo un voto. Pero hay quienes piensan y limitan la discusión a las, entre comillas, condiciones electorales, sin duda fundamentales. Es decir, un directorio imparcial del CNE, una estructura de este instituto, de este organismo que sea realmente profesional y neutral, independiente, un registro electoral que represente de manera fidedigna al electorado venezolano, que exista equidad en los términos de campañas, que hayan auditorías antes, durante y después realmente bien realizadas y que exista observación calificada. Estamos de acuerdo que a nivel técnico esto es razonable. Pero esto no es suficiente. Se queda muy corto. Elegir en libertad no solo implica condiciones justas y transparentes en el proceso, sino también requiere un contexto institucional y de orden y seguridad interna mínimos en nuestro país. Hoy Venezuela enfrenta una guerra. Nuestro país está sometido a las peores mafias que están desmembrando nuestro territorio, donde cada día es más difícil la movilización y la comunicación. Estoy hablando de Paria, tu querida Paria, Teresa, en el estado Sucre. Estoy hablando del sur de Bolívar, de Anzoátegui, de Monagas, de Aragua, de La Guajira, del Catatumbo, del Táchira, de Amazonas, de Apure, de Guárico, de la Cota 905. Zonas que están bajo el control de las mafias. Pretenden que pueden convocar a un proceso electoral mientras Venezuela ve cómo el control de la fuerza física, judicial y comunicacional permanece en manos del régimen. Obviamente, eso no sería un proceso electoral confiable. Por eso, no hay manera de realizar una elección libre en Venezuela si antes el régimen no ha salido del poder. Creer que un nuevo diálogo como el de Barbados y Noruega pueda derivar en elecciones libres ya es mucho más que ingenuidad. 5 diálogos previos, 5, han dejado claro que el régimen no cederá hasta que se le confronte a una amenaza real, severa, inminente, a una fuerza superior que a las fuerzas que aplican y atan
a las redes criminales. Y eso hoy no está sobre esa mesa en Barbados. Mientras tanto, Maduro gana tiempo y nos lo restriega en la cara. Habla de un proceso de diálogo permanente y mientras tanto secuestran, matan a punta de torturas, desaparecen el cadáver del capitán Rafael Acosta Arévalo. Es que así es que dialoga la tiranía. Considerar siquiera un arreglo producto de esas negociaciones en Barbados distintos a esa secuencia: 1, cese de la usurpación; 2, transición; 3, elecciones presidenciales, sería claudicar, perder años de lucha y desperdiciar la mejor oportunidad y el mayor respaldo internacional que jamás hemos logrado en estos 20 años. En enero de este año, los venezolanos suscribimos un compromiso y avanzamos en una ruta de fuerza que sí requiere mucho coraje. Es la única que logrará la liberación de Venezuela y el desalojo de la fuerza de ocupación que hoy nos oprime. Hemos aprendido duras lecciones. No caemos en más trampas. Estamos a tiempo de realinearnos en las acciones que agregan fuerza y cerrar definitivamente las que perjudican este camino. Una vez que logremos sacar al régimen de mafias del poder, entonces comenzará una compleja y delicada transición que se concentrará en construir las mínimas condiciones sociales, institucionales, económicas, de seguridad y soberanía y electorales para convocar a todos los venezolanos a elegir quién debe liderar la transformación de Venezuela. Entonces, solo entonces, los venezolanos participaremos con confianza, con conciencia y con pasión en esas elecciones presidenciales que cambiarán nuestro destino para siempre. Amén. Amén, Teresa. Te escuchaba ahí anotar, te veía a ti anotar mientras yo estaba transmitiendo esta reflexión sobre estas elecciones sin transición. ¿Qué piensas? Estoy plenamente de acuerdo y yo creo que la población también, que no hay en este momento, digamos, el ambiente para realizar un proceso electoral con esas características que decías: libre, abierto, seguro, confiable. No las hay. O sea, yo creo que muchos venezolanos pensamos que la vía electoral es la que finalmente nos va a poder llevar a esa, digamos, etapa de empezar a reconstruir al país y a llevar a cabo todas las acciones para la satisfacción adecuada, indispensable de los derechos humanos. Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo en que no se puede realizar un proceso electoral en este momento, ni siquiera, digamos, con esas condiciones que tú dices. Claro, o sea, porque es que fíjate, una cosita, mucha gente nos dice, bueno, pero es que entonces ustedes no quieren una solución pacífica. ¿Qué más quisiéramos nosotros si le hemos dedicado décadas de nuestra vida a buscar una elección competitiva? Pero al final la sociedad venezolana se da cuenta que cuando tú tienes un régimen que tiene por detrás la guerrilla, el narcotráfico, el contrabando, el terrorismo, el Foro de Sao Paulo, esta gente no va a soltar el poder. Pero fíjate, es que un poco lo que yo quisiera significar es que aún en condiciones, digamos que tenemos las condiciones que favorablemente permitan la participación de la gente. Las electorales, dices tú. No. Uh-huh. El lograr uh-huh. las condiciones electorales, todo el mundo hace una simplificación muy liviana y muy apresurada de que eso es facilísimo. Esas condiciones electorales que todo el mundo señala, un proceso limpio. Hay que ver lo que significa garantizar que el proceso previo a la elección sea limpio. Que quien está en el gobierno garantice la propaganda. Que se libere a todas las personas que están con medidas, como tú, por ejemplo, que no te permite el ejercicio de tus derechos políticos. Que le den ya la entrada a todos los partidos políticos y se legalicen. Que el Consejo Nacional Electoral empiece una tarea
absolutamente titánica como es la limpieza por dentro, desde el sistema de la conducción de los rectores hasta el vaso capilar mínimo en un municipio, porque es que el sistema electoral es como el sistema circulatorio. El Consejo Nacional Electoral es como el sistema circulatorio, donde los rectores son las 2 aurículas, los 2 ventrículos y la glándula mitral. Pero todo el resto, y componer y limpiar, alguien habla de una palabra que a mí no me gusta, de fumigar, toda la estructura es complejo. En segundo lugar, María Corina, hay cerca de 2 millones de venezolanos que tienen cédula, pero no tienen datos filiatorios, es decir, no existen. Los crearon 2 testigos que dijeron, tú te llamas tal y tú naciste en tal parte, porque eso Chávez lo permitió hacerlo en unos estadios. Entonces, lo que quiero decir, que lograr esas condiciones que todo el mundo las minimiza, como que eso es facilito. No, no es facilito. Y no solamente no es facilito, eso requiere el compromiso del gobierno, en ese caso de transición, de realmente garantizar el voto limpio, el voto libre. Y evidentemente creer que solamente porque exista presencia externa, observación internacional, estos criminales van a entregar, no te digo solo el régimen venezolano, la revolución castrocomunista en el hemisferio es realmente, como yo decía, más que ingenuidad y subestimación. Tere, tenemos que ir a una pausa, vamos a una brevísima pausa. Al regreso vamos a estar conversando con el presidente Tuto Quiroga. No solo uno de esos grandes baluartes y promotores de las ideas de libertad en el mundo, pero además ha sido uno de los más consecuentes y leales amigos de la causa libertaria en nuestro país, al punto que vino ese día, el 16 de julio, hace 2 años, estaba también, eran otros 4 vicepresidentes latinoamericanos, dije vicepresidente, lo que quise decir fue expresidentes, gracias. Menos mal que te tengo aquí corrigiéndome todos mis errores de hoy, esa es la emoción que te tengo al lado. Eran 5 expresidentes y acompañaron durante todos esos días y vivieron muy de cerca esas horas históricas que todo el mundo se acuerda. Ahorita aquí al llegar, Ginelli me decía, yo me acuerdo dónde estaba, yo te vi votar. Sobre eso vamos a hablar contigo, Ginelli, que nos acompaña todo el día, todos los martes en nuestras redes sociales, pero hoy le vamos a poner que ella también comparta con ustedes su testimonio. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo, Teresa Albanes y Tuto Quiroga. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Hoy, 16 de julio, 120 días de aquel día épico. Un hito ciudadano en el cual los venezolanos le mostramos al mundo en el mayor acto de rebeldía cívica de la historia lo que estamos decididos a hacer. Fue una organización extraordinaria, conmovedora. Ve cómo la gente en sus propias comunidades sacaban sus muebles de la casa, se ofrecían, apoyaban, sacaban comida, se organizaban y la emoción, la energía que había ese día. Sí. Uno de los 5 expresidentes latinoamericanos que nos acompañó ese día es nuestro amigo
expresidente de Bolivia, ingeniero, colega mío, Tuto Quiroga, además uno de los grandes promotoras de la iniciativa Ideas, en la cual confluyen casi 40 expresidentes de Iberoamérica, que han sido las voces más lúcidas, más firmes, más claras en la denuncia de la naturaleza del régimen criminal y en el apoyo a los venezolanos. Querido presidente Quiroga, gracias por acompañarnos. Gracias, ingeniera Machado, mi querida María Corina. Se está burlando de mí porque yo siempre le digo Tuto, por supuesto, por nuestro cariño, entonces le digo presidente Quiroga y mira cómo me contesta. Eso es respeto público. La charla de ingenieros. Mira, muy contento de poder estar en tu programa porque este es un día particular para La Paz y para Bolivia. Aquí en el año 1809, Pedro Domingo Murillo inició la sublevación que nos dio libertad e independencia. Encendió una tea libertaria. Después ante la represión de los poderes coloniales, fue ahorcado. Pero cuando lo ahorcaban, dijo: la tea que dejo encendida nadie la apagará. Y así fue. Y vino un venezolano, Simón Bolívar, a caballo, y tenemos independencia y libertad por esa tea que se encendió, que nunca se apagó. Y creo que el 16 de julio, hace 2 años, la sociedad venezolana encendió una tea libertaria para recuperar democracia plena, que no se va a apagar y que va a conseguir el objetivo por el cual la gente se movilizó con tanto fervor y tanta pasión en ese histórico 16 de julio hace 2 años. Así será, Tuto. Así será, y quiero reiterarte lo que tantas veces te he dicho en privado y en público. Para nosotros, tu presencia ese día, de los demás colegas, presidentes, demostró la claridad que existe en el liderazgo democrático latinoamericano, en el sentido que aquí no solamente se trata de salvar a Venezuela y liberar a Venezuela, sino es una amenaza real, que se expande este proyecto de dominación. Y que bueno, que la semana que viene además, queremos hablar de eso un poquito más adelante contigo, se reúne aquí el Foro de Sao Paulo. Ahora cuéntanos rapidito tu balance de lo que tú viste ese día, las dos perspectivas, lo que fue la participación ciudadana y las decisiones políticas, y cómo pareciera que allí hubo, digamos, un desencuentro, un cortocircuito. A ver, María Corina, lo que vimos ese día, y fuimos testigos, además, tú recuerdas que yo siempre pido ir a las zonas que recuerdo cuando iba en 2007, 2006, las zonas chavistas de Caracas, Los Verdes, El Paraíso, y he visto la evolución del cambio de sentimiento popular en zonas donde evidentemente había muchos seguidores del régimen. En el año 2007, en la elección de ese referéndum para el 2017, uno estaba emocionado, esos alaridos de quiénes somos, Venezuela, qué queremos, libertad, y los pobres del SEBIN que lo siguen a uno amedrentados. Y extrañamente los del SEBIN se me apegaban para evitar ese repudio popular de la gente que estaba con una pasión y un fervor nunca antes visto. Nunca se ha visto un ejercicio de movilización ciudadana masivo con gente voluntaria manejando las mesas de la dimensión y las proporciones que se vio ese día. Y yo diría que el valor de eso fue que desacreditó totalmente la parodia que el régimen montó al poco tiempo, el 30 de julio, para su asamblea narcocubana. El contraste entre el volumen cuantitativo, la pasión cualitativa del 16 de julio, contra ese fraude y esa mascarada de democracia que hizo después Maduro, le permitió al mundo ver de que era absolutamente ilegítima la asamblea narcocubana y que por ende los ejercicios electorales que convocó esta asamblea narcocubana, contrastados con esa movilización del 16 de julio, hicieron que el mundo abra los ojos, y que de ahí viene el desconocimiento de Maduro, del contraste del 16 de julio con los ejercicios fraudulentos a puro chantaje de la hambre, bolsas CLAP y traslado de mesas que hizo después del régimen. O sea, tú estás convencido, Tuto, que el 16 de julio es ese hito que marca un antes y después, que termina derivando en lo que ha sido toda la ruta del 233 y todo el reconocimiento del mundo al presidente interino Juan Guaidó. Así es, ¿qué llevó a los países? Y ojo, porque muchos dicen, se le ocurrió a la comunidad internacional reconocer a Guaidó el 2019. No, la comunidad internacional, Europa, la OEA, varios países, Grupo de Lima, por escrito dejaron sentado que no reconocían la asamblea narcocubana ni las elecciones fraudulentas que convocó la asamblea narcocubana, y lo hacían basados
en la enorme legitimidad de esa maravillosa movilización popular del 16 de julio, donde no se podía tapar el sol con un dedo, no se podía evitar comparar lo que era un ejercicio de fervor y movilización ciudadana gigantesca contra los fraudes que hizo después Maduro. Ahí vino la advertencia de la comunidad internacional, no reconocemos eso. Y se sabía muy bien que en enero de 2019, por ende, expiraba ese mandato de Maduro, que se robó para nosotros las elecciones de 2013, pero para muchos lo reconocieron, y el contraste con el 16 de julio permitió decir, no señor, no reconocemos este mandato, y reconocemos el de Juan Guaidó. Ahora, Tuto, fíjate, tú te has referido a la constituyente como la narco-asamblea cubana, la narco-constituyente cubana ilegítima, y te has referido a sus decisiones como ejercicios narco-cubanos. Sin embargo, horas después de este evento inédito que nos llena de orgullo el 16 de julio y esa manifestación ciudadana tan fervorosa, esa constituyente ilegítima cubana convocó un proceso electoral para elecciones de gobernadores y un diálogo, y un sector importante de la dirigencia política que lo aceptó, que entró por allí. ¿Cómo explicas tú esa decisión y cuál crees tú que fueron las consecuencias de esas acciones? Porque ahora quiero compararlo con lo que está ocurriendo en el diálogo ahorita en Barbados. Claro. A ver, María Corina, siempre los regímenes autoritarios, si algo hemos aprendido, se especializan en mantener un disfraz pseudo-democrático, y lo hacen a través de dividir, fragmentar la oposición, o muchas veces fabricar su propia oposición. Mubarak en Egipto, Aliyev en Azerbaiyán fabricaban su propia oposición para presentarse al mundo como demócratas, y eso lo hemos visto hoy aquí en Bolivia. El señor Evo Morales está postulando un cuarto mandato, violando la Constitución, desconociendo el referéndum, y cuando convocó a unas primarias fraudulentas, mucha gente, hay que pensar que es de buena voluntad, cae en las trampas. Yo ya las he aprendido y conozco cómo estos regímenes autoritarios buscan revalidar su imagen internacional o barnizarla a través de ejercicios que tuviesen características democráticas, pero creo que esos ejercicios regionales, locales y la elección nacional de Maduro fueron tan groseramente fraudulentos que hasta Smartmatic tuvo que denunciar, la empresa de informática. Sí, desde Londres. Bueno, que yo creo que entre otras cosas se sabían descubiertos y querían lavar su reputación, porque ahora se las dan de una gran empresa transnacional, ¿no? Sí, creo que hay muchos factores internacionales, institucionales, multilaterales, que a la hora nona aparecen a decir que Maduro es un abusivo. Bueno, lo que sabemos hace mucho tiempo, incluyendo, bienvenido el informe de la señora Bachelet. La pregunta es ¿por qué tardó tanto? Bueno, ya está bien, tardó. Hay mucha gente que a la hora nona quiere decir, caramba, sí, ahora yo recuerdo cuando estábamos contigo y estábamos ahí en San Juan de los Morros con Patricia Ceballos y decíamos que esto es una dictadura. Muchos amigos de buena fe decían, pero hombre, ¿cómo vas a decir que es dictadura? En el año 2015, ahora todo el mundo dice que esa es una dictadura autoritaria, atroz, feroz, pura, dura, criminal, corrupta. Todo el mundo sabe un estado criminal. Exacto, pero en esa misma lógica tuya, recordemos que días después hubo la convocatoria a ese diálogo en República Dominicana. Para muchos de nosotros lo calificamos como una traición al mandato del 16 de julio, un desconocimiento a lo que allí se había decidido, que no era otra cosa sino avanzar por la ruta de la fuerza, la designación de los nuevos poderes públicos, el desconocimiento de la constituyente. En ese momento se alegó que era necesario para descartar mecanismos y para que el mundo viera, óyeme bien, que sí había vocación democrática en esos venezolanos y en esa dirección política que llamamos y que fueron más de 8 millones por la vía pacífica a manifestar nuestra decisión de vivir en libertad, y que el régimen era no confiable, maluco, y que ellos que habían matado gente no tenían buena fe. Esa fue la argumentación de por qué ir a República Dominicana, y fueron varios meses. Finalmente terminó como sabemos y como solo podía terminar, un régimen criminal que no tiene determinación alguna de entregar el poder por las buenas. Ahora este año nuevamente avanzamos por esta ruta del 233
54 países reconocen a Juan Guaidó como el único presidente legítimo y sin embargo se replica esta dinámica para sorpresa de muchos porque nos enteramos por las redes sociales, como se enteraron algunos presidentes, amigos, aliados del hemisferio, de que hay un nuevo diálogo ahora tutelado por o mediado por los noruegos en Barbados. ¿Cómo ves tú esta dinámica? ¿Qué implicaciones crees tú que puede tener para el respaldo internacional de toda la ruta por la liberación que tenemos encabezada por Juan Guaidó? Sí, 3 cosas en esto, María Corina. Primero, dejando constancia que sí, evidentemente ha habido muchas frustraciones de diálogos 2014 y muchos otros, pero estamos acá. ¿Cómo veo las cosas hacia adelante yo en relación a lo que está en curso ahora? Primero, que algunas voces de afuera que dicen que la oposición está dividida dentro de Venezuela, con todo el respeto les diría que es al revés. Los que hemos seguido el tema de Venezuela podemos decir que nunca ha habido tanta mancomunidad de propósitos con un liderazgo claro como el de Juan Guaidó, con una ruta que repite una y otra vez. Lo que está dividido, con todo respeto, es la comunidad internacional, donde por un lado hay el Grupo de Lima con una posición más clara, el Grupo de Contacto contemporizando, el mecanismo de Montevideo que es cómplice, la Unión Europea que no sabe bien en qué anda, chinos, rusos apuntalando al régimen. Creo que lo importante es, como mensaje nuestro de los que queremos democracia en Venezuela, pedir a la comunidad internacional que hagan un solo frente, con una sola línea, y me parece positivo que el Grupo de Lima se esté reuniendo con el Grupo de Contacto. Me parece positivo que Perú esté citando el 6 de agosto a toda la comunidad internacional para que la comunidad internacional se una sobre lo que se debe hacer en Venezuela. Segundo, me parece que esta comunidad internacional unida debe claramente dejar de, como dicen constantemente, exigir salidas pacíficas y rechazar la posibilidad de intervenciones que no se están dando, y más bien ser claros en exigir que cese la intervención del chef. Hay un chef que no es Gastón Acurio, que ha intervenido hace años Venezuela. Cuba, Hezbollah, ELN y FARC, CHEF, ese chef ha intervenido Venezuela y están manejando el estado criminal, el contrabando de gasolina, la expoliación de oro, llevarse petróleo a Cuba, el narcotráfico. Es un estado criminal donde los mecanismos legítimos ya no los tienen, no tienen financiamiento multilateral, y está Venezuela ocupada por este chef, Cuba, Hezbollah, y la comunidad internacional. Todos deben pedir que cese esa intervención criminal que se ha dado de factores fuera. Tercero, está bien, Europa, el Vaticano dice que se haga el diálogo en Barbados, está el diálogo en Barbados, se dice que es para elecciones presidenciales libres, y aquí hay que ser claro, elecciones presidenciales libres con el régimen en funciones no va a haber jamás, por definición, y eso se ha aprobado una y otra vez. Está claro de que la agenda que ha propuesto Guaidó es cese de usurpación, gobierno de transición, para poder hacer elecciones libres. El orden de los factores es determinante, y creo que ahí también debe ser clara la comunidad internacional y nosotros. ¿Qué es cese de la usurpación? ¿Es singular o es plural? ¿Es Maduro como persona o es un régimen? Para mí es el régimen. Totalmente. Una nueva cara del régimen que venga en vez de Maduro y decir cesó el usurpador. No, el usurpador es el régimen, no es una persona. Muy de acuerdo contigo, claro, Tuto. No hay elecciones libres si el régimen, disfrazado, maquillado o no, continúa en funciones. Clarísimo, Tuto, y suscribo plenamente tu planteamiento. Nos queda un minuto. Quería comentarte que el canciller Holmes, Carlos Holmes Trujillo, de Colombia, que se encuentra en este momento en la ciudad de Washington, hizo esta declaración. Decía que aseguró que cabecillas del Ejército de Liberación Nacional realizan actividades terroristas en contra de la población colombiana de Venezuela, y que el gobierno de Nicolás Maduro no solo tiene relación con los miembros del ELN, sino con otras organizaciones terroristas alrededor del mundo. Te podría contar mis conversaciones con venezolanos que son campesinos, pequeños productores, ganaderos, distintas zonas del país, no solamente lo que tradicionalmente era la zona de operación del ELN en la frontera con Colombia, y es desgarrador la forma como están arreciando. Hay desplazados venezolanos que están dejando sus casas, algunas muy modestas, otros ahorros de toda la vida, simplemente las cierran y se van. En la zona del Catatumbo es algo devastador, pero eso está ocurriendo también en Amazonas, en Bolívar, como te decía, en distintas zonas del país. Y Rodrigo Granda, famoso aquel canciller de la FARC, declara... ¿Perdón?
va a visitarte. Exactamente. Después de haber sido extraditado. Exactamente. Le declara Semana diciendo que fueron fundadores del Foro de Sao Paulo, dice así, fundadores del Foro de Sao Paulo, como guerrilleros. Y dijo, sí, le pregunta a Semana, ¿ustedes llegaron a participar del Foro de Sao Paulo como movimiento guerrillero? Y contesta, sí, como movimiento armado. Y estará aquí la semana que viene, o al menos le está pidiendo autorización a la Justicia Especial para la Paz, la JEP, para ver si puede venir a Venezuela. Tu interpretación de lo que significa en este contexto, en este momento y en este lugar. La semana que viene aquí en Caracas, la reunión número 25 del Foro de Sao Paulo, teniendo en cuenta que hace unas semanas estuvo Diosdado Cabello reunido con Díaz-Canel y con Raúl Castro en Cuba, precisamente presentándose como el organizador de este evento. A ver, María Corina, este Foro de Sao Paulo deja claro algo que sostengo hace tiempo. En estos meses en Venezuela vamos a jugarnos si la región de América Latina tiene democracia y libertad plena o si nos quedamos con 4 enclaves cubanos totalitarios. En los próximos meses y en Venezuela se decide si habrá 4 Cubas o ninguna. Y el esquema de las 4 Cubas es la gerontocrática nonagenaria de esos señores que son mayores que mi padre, Valdés, Machado Ventura, Raúl Castro, y a mi padre ya le quitaron la licencia de conducir hace varios años, y estos señores manejan varios países desde Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, y esperar apuntalar a Maduro para que aguante manteniendo estas 4 Cubas y ver qué suerte pueden o no tener en Argentina, Uruguay, en las elecciones de fines de octubre, para que consiguen cierto oxígeno vía Frente Amplio en Uruguay, o vía el retorno de doña Cristina en Argentina. La estrategia de ellos es preservar los 4 enclaves cubanos y después regímenes satelitales, contemporizadores, como fueron el PT, los Kirchner, en Argentina, Brasil y en Uruguay el Frente Amplio. Entonces, eso es determinante. En Venezuela, un venezolano nos dio libertad a 6 países hace 2 siglos. Venezuela nos va a liberar a 4 países, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, y garantizar que se extinga para siempre estos proyectos autoritarios, antidemocráticos, pseudoguerrilleros que entran antioxidentales para quedarse, que son antilibertad, antiestado de derecho, son estados como Cuba, donde todo es prohibido o todo es obligatorio, que es la definición pura de falta de libertades. Eso es lo que está en juego, 4 Cubas o ninguna, y con Venezuela y la lucha de los venezolanos, con el espíritu del 16 de julio, estoy seguro que tendremos libertad plena y ninguna Cuba para el próximo año. Amén. Así será. Así será, Tuto. Gracias. De verdad, gracias por estos minutos. Sé que te tomamos más tiempo del que estaba previsto, pero gracias. Como siempre es profundamente inspirador y nos confirma y nos reafirma esa unidad latinoamericana. Sí, los criminales que tienen fuerzas antioccidentales contrarias a nuestros valores se han organizado y operan y conspiran juntos, pero nuestras fuerzas son superiores. Y nosotros tenemos que lograr también esa alianza de los demócratas, de las personas de bien, de todo este hemisferio decididos a librar a Venezuela y, como bien ha dicho nuestro querido presidente Tuto Quiroga, librar el hemisferio completo de esta fuerza de ocupación destructiva, criminal, cruel. Muchísimas gracias, Tuto. Así será, y te tendremos de nuevo aquí en Venezuela ese día de nuestra liberación. Yo sé quién va a ser el primero que va a estar agarrando la maleta y el avión, y me va a tocar a mí celebrar y abrazarlo y recibirlo. Muchísimas gracias. Besos a las heroínas venezolanas, abrazo a los amigos. Sigan adelante. Gracias, Tuto. María. Muchísimas gracias, Tira Tuto Quiroga, presidente de Brasil. De Bolivia. Imagínate, si me escucharan los brasileños. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con Teresa Albani. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor.
¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo en un programa muy especial. Hoy, 16 de julio, 720 días de aquel día histórico, de aquella rebelión civil, ciudadana, donde 7.800.000 venezolanos dijimos no. Y, a su vez, establecimos un mandato, un compromiso mutuo. Estamos conversando con Teresa Albanes, abogado, exdirectora de UNICEF para América Latina, fue expresidenta de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad para las Primarias del 2012 y es la coordinadora del Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Y también con el doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, fue magistrado, un gran jurista, miembro del Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Me emociona mucho tenerlos a los dos aquí hoy. Ayer compartimos escenario en el Auditorio del Nacional, muy conmovedor, ¿verdad? Muy sentido. Emotivo. Las palabras de Perkins fueron muy importantes, yo creo. Muy importantes. Ojalá que las repita hoy. ¿Estás allí, Perkins? Perkins, ¿nos escuchas? Necesitamos, César, ahí está Perkins. ¿Nos estás escuchando? Hola, Perkins. Perkins, ¿estás allí? Bueno, vamos a ver cómo logran comunicar a Perkins con nosotros. Pero él ayer hablaba, y como tú decías, fue impecable su argumentación de lo que significa la legitimidad y cómo ese ejercicio de 7.800.000 venezolanos en todos los rincones de Venezuela, en casi 700 ciudades. Fue bellísimo, Teresa. Yo recuerdo escuchar y compartir con personas que se movilizaron hasta 13 horas, un pueblito en Canadá, para llegar al lugar donde estaba. En la isla de Fiji. Exactamente, fue una cosa única. O sea, en la historia de la humanidad no ha habido una demostración de vocación democrática, de coraje cívico, como el que los venezolanos demostramos ese día. Y por eso perturba, yo creo, un poco a la gente cuando escucha acerca de la posibilidad de realizar una nueva consulta para ya determinar que nadie quiere que continúe el gobierno usurpador. Perturba un poco que no se tome en consideración ese estado de desasosiego que se creó por la falta de acciones posteriores por parte de la Asamblea. La Asamblea quedó en mora con esa
7.800.000 venezolanos que participaron. Y yo recuerdo la frase que un periodista, que no recuerdo su nombre, decía, ante esta negativa de actuación de la Asamblea para darle fecha a una consulta que era lo que pedía, lo que pidió la consulta fue que se convocara realmente la reforma de los poderes públicos. Y esa persona decía, si quien se expresó no es el pueblo, entonces ¿quién es el pueblo? Si 7.800.000 personas que dijeron y se presentaron y dijeron, aquí estoy, no quiero esto, no quiero esto y no quiero esto, o le pido a la Fuerza Armada esto, ¿qué pasó? Ahora fíjate, una de las decisiones que sí adoptó pocos días después la Asamblea Nacional fue la designación del TSJ legítimo. TSJ legítimo que además, con sentencia firme, declaró que Nicolás Maduro está incurso en corrupción. 18 años de prisión. Exactamente, por ladrón. Y según el Código Orgánico Procesal Penal no puede ser candidato a nada, ni a reina de carnaval. Entonces, ¿cómo es posible que puedan estar considerando en alguna mesa, no sé dónde, ni en Noruega, ni en Barbados, en Finlandia, no sé dónde, un arreglo en el cual se vulnere, se viole, se desconozca la justicia de esta manera? Mire, algo que Perkins espero que desarrolle es cómo que si fue una actuación adecuada, de acuerdo con las normas que hizo la Asamblea, que fue convocar al comité de postulaciones para que estudiara los expedientes de 200 y tantas personas, abogados, que se postularon como posibles magistrados. Ese proceso lo dirigió Perkins Rocha. Y ese ya proceso no está acompañando. Bueno, acaba de conectarse. Que Perkins nos los cuente, porque allí está el tema, ¿no? Es decir, los magistrados fueron designados, los magistrados fueron juramentados en la Plaza Alfredo Sadel. No sé si se acuerdan. Claro, estuvimos. Y después hemos visto que la propia Asamblea en algunos momentos los desconoce. Exactamente, Perkins. ¿Cómo vives tú eso? Un proceso que se cumplió al pie del texto constitucional, y yo comentaba antes de que, no sé si te dio oportunidad de escuchar, esos magistrados legítimos declararon a Maduro culpable, no puede ser candidato. ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, primero me saludo a ustedes dos, queridas amigas. Ahorita que me acabo de reincorporar a la línea y ya gracias al resumen de María Corina entiendo el planteamiento. Ciertamente hay una sentencia condenatoria del señor Nicolás Maduro por delitos de corrupción. Estamos hablando de un órgano que es el hijo legítimo de la Asamblea Nacional, pero que sin embargo la Asamblea Nacional a ratos lo ha desconocido, a ratos se casa con él, a ratos lo reniega de él, y ha sido una historia de amor y dolor lo que la Asamblea Nacional ha tenido con este órgano judicial que está cumpliendo tareas muy importantes para la recomposición de lo que deseamos en algún futuro vuelva a ser no solamente la justicia venezolana, sino el orden constitucional venezolano. Creo que la significación de este Tribunal Supremo de Justicia legítimo es muy importante porque no se trata de un gobierno, se trata de un poder público en el exilio, lo cual denota la gravedad institucional que ha vivido el régimen, que ha roto absolutamente con toda la tradición interna, y que es un régimen absolutamente fallido porque uno de sus poderes tiene que funcionar desde el exterior. Ahora, Perkins, ese poder que tú bien dices, hijo de la Asamblea Nacional, y yo te diría, nieto del 16 de julio, entonces, porque de allí salió además buena parte de la fuerza y la legitimidad para que la Asamblea Nacional cumpliera con una de esas de sus deberes, se ha manifestado de forma muy clara con relación a instrumentos como el TIAR, es decir, la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o la activación del artículo 187, numeral 11. Sin embargo, no ha tenido la respuesta esperada por muchos venezolanos a nivel del Parlamento Nacional. ¿Cómo interpretas tú eso?
Bueno, es fundamental lo que el TCJ legítimo ha hecho en el exterior, no solamente con esos dos instrumentos que has mencionado, María Corina, el TIAR, que es un tratado, y el 187.11, que es un artículo de nuestra Constitución que permite el empleo de una misión militar extranjera en nuestro suelo patrio, sino además reivindicar un principio de orden internacional, como es la responsabilidad para proteger, que tiene todo Estado que suscriba los pactos internacionales de derechos humanos. Este tribunal ha recompuesto nuestras relaciones en lo interno y en lo externo desde el punto de vista jurídico. Ha vuelto a restablecer el orden absolutamente normativo y ha condenado, de alguna manera ha sido reflejo de la justicia que anhelamos, la condena por delitos de corrupción a quien no solamente se ha lucrado de ella, sino ha olvidado a la... Creo que se nos cortó la comunicación con Perkins, Teresa, pero yo ya iba a pedirte a ti que uniéramos lo que Perkins está diciendo con lo que estábamos viviendo en estas horas. Sí. Hay quienes dicen, bueno, pero ustedes están planteando un enfrentamiento y eso va a traer más violencia al país, y si se plantea la ayuda externa en los términos que estaba describiendo Perkins, o amparado bajo el principio de la responsabilidad de proteger, un principio de las Naciones Unidas que está suscrito precisamente para eventos como este, porque en Venezuela hoy hay un genocidio. Y entonces dicen, no, hay que buscar una salida negociada, y de la noche a la mañana nos enteramos que hay unas conversaciones, primero en Noruega, después en Barbados, que pretenden argumentar que son compatibles con la ruta de la fuerza empezada o que arrancó con la activación del artículo 233. Mire, nosotros hemos sido muy claros en Soy Venezuela en señalar desde el mes de febrero la importancia de la activación del artículo 187.11, porque está allí, porque comprobado como está, y lo decía el presidente Tuto Quiroga hace unos minutos, el Estado fallido que significa Venezuela, comprobado que todos los derechos humanos, los civiles, los sociales, los políticos, los económicos, como lo señala y lo confirma el informe Bachelet, ¿qué más pruebas necesita el mundo que medio tiene semicerrados los ojos frente a esta tragedia para alimentar, para de alguna manera nutrir este diálogo en el cual no se está atendiendo el problema central, que es el estado de catástrofe nacional? Claro, pero mucha gente argumenta, bueno, pero es que ¿cómo activar un 187 o el TIAR si no habría disposición de los gobiernos aliados de actuar? Es muy fácil hacer esas afirmaciones sin haberle tomado la atención y el pulso a los países. Yo estoy convencida, María Corina, tengo muchos años trabajando en el mundo internacional. Por 15 años trabajé en el UNICEF, en Nueva York, en Bogotá, en toda América, en que una demostración desde Venezuela, con la aplicación del 187.11, la aprobación, de que los venezolanos estamos pidiendo la ayuda, que estamos pidiendo que se cumpla la responsabilidad de proteger. Yo creo que una vez formalizada por parte de la Asamblea Nacional la activación del 187.11, nosotros vamos a ver que nuestros vecinos y otros países van a poder responder, porque sí creen en la responsabilidad de proteger. Esto no fue un invento de Kofi Annan, esto fue discutido por años en las Naciones Unidas y fue la vergüenza del mundo frente a la tragedia de Yugoslavia y en la tragedia de Ruanda, cuando la comunidad internacional reaccionó y dijo, esto no puede volver a pasar. Esto no puede volver a pasar, y por eso se aprobó la fórmula de la responsabilidad de proteger. Pero es tan absolutamente desagradable escuchar a venezolanos que ven la tragedia que digan, no, pero los países no van a responder. ¿Cómo sabe usted que los países no van a responder si nosotros no lo estamos pidiendo? Pero además hay una cosa, Teresa, que eso tiene una falla para mí de fondo, como de principio. Si no fuese así,
si no hubiese disposición hoy de actuar, pues habría que lograrla. Habría que hacer lo que hubiese que hacer. Así es. Patalear, rogar, perseguir, exigir, hablar con quien haya que hablar, como hemos hecho los venezolanos a lo largo de nuestra historia. Lo hizo Bolívar, lo hizo Betancur. Cuando necesitas ayuda, la buscas y la consigues. Así es. Y yo sí creo que la urgencia que estamos viviendo los venezolanos se ha comprendido en otras naciones, la entienden los colombianos, los peruanos, los argentinos, los centroamericanos y mismo los norteamericanos entienden de qué orden es lo que significa tener esta tragedia que se expande y que crece cada día. 6 meses, de verdad. ¿Cómo va a estar Venezuela dentro de 6 meses? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántas familias separadas y destruidas? ¿Cómo va a estar Colombia, Teresa? Mira, una de las cosas que a mí realmente me desanima en el planteamiento que hacen personas inteligentes, personas que yo sé que tienen conciencia social y que han sido personas, digamos, con una trayectoria de servicio público importante, es la afirmación que hacen: tú estás de acuerdo con la guerra, tú estás de acuerdo con la muerte que se puede producir con una invasión. Yo le digo, no, esto no es una invasión, estamos en el siglo XXI, las formas de intervención son muy distintas. Pero lo que a mí me aterra, lo que a mí me desconsuela es la oscuridad total que tienen los ojos de esas personas en ver la realidad de cada día, de cada minuto, de cada hora en Venezuela. Las muertes evitables que se producen, el éxodo absolutamente que está empobreciendo a nuestro país porque estamos perdiendo una generación. Cuando la gente piensa, no los papás de los niños que están en los colegios privados importantes, si usted piensa, venezolano que me escucha, que de los 200 días obligatorios que establece la ley para asistir a clase en el curso exactamente 2018-2019, fueron solo 71 días. Y esos 71 días los niños fueron a escuelas sin alimentos, sin aguas, probablemente sin maestros. Sin vacunas. Entonces, es decir, esta es la tragedia. Así y yo veo que hay una tendencia muy, digamos, yo por mi propia formación y mi trabajo en los años de vida que tengo, a mí me preocupa mucho la focalización a veces exagerada en la violación de los derechos civiles y políticos y un desdén total por la violación de los derechos sociales y económicos de la población. Esa es la que está sufriendo. Es la vida, la salud, la misma. educación. Esto es de vida o muerte. Así es. Y yo te Ahora, quiero decir, ¿qué más quiere el mundo? Ya el informe Bachelet confirmó lo que ya nosotros veníamos diciendo. ¿Qué más necesita? Lo que le dijimos, porque estábamos juntas en esa reunión con la misión exploratoria. ¿Cuántos muertos hacen falta? ¿Cuántos muertos más? Porque dejar a Maduro y al régimen de mafias en el poder significan muertos cada día que pasa. Yo quiero decirte, Teresa, que me siento profundamente orgullosa de poder compartir y luchar contra venezolanos como tú, como Perkins Roche, como tantos agrupados en Soy Venezuela, en la fracción 16 de julio. Quiero enviar además un saludo profundo y fraterno al alcalde Antonio Ledesma, que ha sido además un leal amigo en esta lucha. Y estoy convencida que los venezolanos hoy estamos claros en varias cosas. Yo diría venezolanos y latinoamericanos. Esto es un estado criminal, no es una dictadura más. Si lo fuera ya hubiera caído hace mucho tiempo. Como decía Tuto Quiroga aquí hace unos minutos, en Venezuela se decide si habrá 4 Cubas o ninguna. Es decir, una vez más, como hace 200 años, es en suelo venezolano que se está librando la libertad de América Latina. Sí podemos, sí, pero no solos. Necesitamos ayuda de los demócratas del mundo y eso pedirlo no es una señal de debilidad, sino de responsabilidad. Asumirlo por la calle del medio con todos los riesgos que ello implique. Estos son criminales que no van a entregar el poder. Hay que quitárselo. Y la semana que viene se reúnen aquí en el Foro de Sao Paulo precisamente para avanzar en su plan de ocupación. Y con relación al proceso de diálogo, como llaman, que hoy tiene lugar en Barbados, yo creo que es un momento de cerrarlo definitivamente para no enviar mensajes contradictorios y confusos ni al régimen, ni a los aliados internacionales, pero por sobre todo a la sociedad venezolana. Es aquí
Ahora, la lucha. No vamos a permitir otro desvío ni más errores. Tenemos claro cuál es el camino y es el de la construcción día a día en escalada de más fuerza para que el régimen entienda que esto es en serio. Eso es lo que hemos llamado una amenaza real, severa, inminente, y en ese contexto la Asamblea Nacional tiene mucho que hacer y desde luego los ciudadanos también de aportar y acompañar. Te quiero decir que hoy es un día que no olvidaremos nuevamente. Recordaremos el 16 de julio y de todos aquellos que como tú fueron visionarios al entender y promover el ejercicio de esa fuerza ciudadana de la soberanía popular expresada en el voto, nada más y nada menos que en un referéndum popular. Yo quiero decir 2 palabras, María Corina. En este momento para mí es muy importante este día, tú lo sabes, no solamente por, digamos, el involucramiento que tuvimos un grupo de venezolanos en conversar la idea con un hombre que no puedo dejar de mencionar hoy, que es Monseñor Diego Padrón. Monseñor Diego Padrón fue el que nos reunió a este grupo que empezábamos a soñar con esta idea, con ustedes los políticos de distinta índole, de distintos signos, de distinta tendencia, y nos dijo, reúnanse, lo cual aceptamos y lo cual hicimos. La segunda razón, y perdóname la referencia personal, pero yo quiero decirle a los amigos que te oyen cada martes que yo estoy muy feliz de que hoy cumplo un año en Soy Venezuela. Y nosotros honradísimos, Teresa, honradísimos de verdad. Queridos amigos, hoy 16 de julio es un momento para reivindicar todas las razones por las cuales luchamos, por las que estamos aquí. Y lo digo pensando incluso en los venezolanos que están alrededor del mundo y que están aquí. Su corazón, su alma y su futuro. Venezuela la vamos a liberar. Y una vez más, esta lucha librada y ganada en suelo venezolano representará la libertad, la esperanza, la luz, la prosperidad para toda la región. Nos debemos sentir muy orgullosos y obviamente conscientes de la enorme responsabilidad histórica y ética. Y no tengan duda que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Amén. Hasta el próximo martes contigo. Muchísimas gracias. Nos vemos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.